Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y como se los veníamos avisando en el canal, una de las jóvenes promesas en el ataque nacional ya tuvo su bautizo de fuego. Marco Rivas, el delantero de 18 años, que ya venía siendo llamado al banco suplentes del Tigre, esta vez sí saltó al pasto en la Liga Argentina. Ingresó los 76 minutos en la caída por la mínima diferencia ante el Sarmiento, sumando de esta manera sus primeros minutos oficiales después de firmar su primer contrato profesional. Pero fue el debut soñado para nada. Pero lo importante es que ya rompió el hielo. En el poco tiempo que estuvo en la cancha, el peruano apenas tocó la pelota en una sola ocasión. Eso sí, alcanzó a bloquear un disparo rival, mostrando algo de actitud defensiva. Pero de ahí no pasó nada. Y no es que Rivas sea mal, es que el contexto no ayudó. Sarmiento se dedicó a defender con línea de 5, a cortar el juego con faltas tácticas y a quemar tiempo como si fuera una pichanguita de barrio. Encima Tigre no es un equipazo, genera poquísimo en ataque, no tiene idea colectiva y depende de arranques individuales. Así difícil que el chico de 18 años que recién entra a la cancha esté para brillar en un partido difícil. De todas maneras, es un baldazo de oxígeno positivo que un compatriota tan joven empiece su carrera profesional. Veremos si los minutos llegan con más continuidad. El único tanto del duelo llegó apenas a los 10 minutos. Pasquini fue el encargado de darle ventaja al equipo de Junín, que después se dedicó a aguantar el resultado con uñas y dientes. Con este resultado, el equipo matador se queda con 19 unidades y se estaciona en la 10ª posición de la tabla de posiciones argentina. Ojo, porque está a un solo punto de meterse en la zona de clasificación para la siguiente ronda. Todo esto a falta de una fecha, así de apretado está todo. El último partido de la liga será clave, aunque la prioridad del hincha ya está puesta en la copa. El próximo compromiso del matador será en casa, recibiendo al América de Cali el jueves 30 de este mes, a las 7 de la noche, donde esperemos que Marco Rivas pueda ser convocado de nuevo y esta vez, ¿por qué no soñar con que debute en torneos internacionales, más aún siendo delantero? Que es justamente lo que más nos falta en la selección peruana. No tenemos recambio para el 9, y si este muchacho agarra ritmo en Argentina, fácilmente puede ser convocado a los próximos partidos amistosos en este 2026. Y el plantel de Alianza Lima ya aterrizó en Trujillo para ese duelo complicadísimo de este domingo ante el Atlético Grau en el Estadio Mansich. Los íntimos llegaron con la mentalidad bien puesta. Como dijo Jairo Vélez antes de volar, vamos a hacer nuestro juego, cada partido es diferente. Y claro, después del increíble 8-0 ante Cusco Fútbol Club, la vara es altísima. Pero ojo, enfrente tiene un rival que antes de golear a Sporting Cristal solo había ganado uno de sus últimos 10 partidos. Ese Grau de Gerardo Ameli, cuando le toca a rivales grandes, se pone el overol y demuestra un vértigo, una intensidad que asusta. Si mantienen ese nivel contra Alianza, prepárate para un partidazo de ida y vuelta, porque Pablo Guede también le gusta que su equipo vaya para adelante sin frenos. Puede ser una pichanguita de muchos goles o un dolor de cabeza para los dos. La semana en Matute tuvo movidas importantes. Primero, la gran duda con Alan Cantero, que arrastra una sobrecarga muscular evidente. Ha trabajado de forma diferenciada en sus días, y al parecer eso le abriría la puerta nuevamente a Kevin Quevedo como titular. Ya sabemos que Quevigot es desequilibrante, pero también intermitente. Veremos si el profe se la juega por él. Y ojo con la baja confirmada, Renzo Garcés, por acumulación de tarjetas amarillas. El central se pierde el partido por un tema de disciplina, algo que no sería tolerado por los hinchas si pasa seguido. En su lugar entrará Gianfranco Chávez al lado de Mateo Anthony en la saga. La buena nueva es que Alessandro Burlamaqui por fin se recuperó el 100%, por lo que el hispano peruano será incluido en la lista del partido. Un respiro enorme para el mediocampo, porque el profe Guede no tenía muchas variantes en esa zona. Entonces el posible 11 inicial sería con Duarte en el arco, línea 4 con Luis Advíncula por la derecha, Gianfranco Chávez y Mateo Anthony en el centro, Marco Guamán por la izquierda. Este último es un dato caliente. Guamán le ganó definitivamente la pulseada a Cristian Carvajal. En el medio campo Esteban Pávez junto con Fernando Gaibor y Jairo Vélez como mixtos. Más arriba la duda es si Cantero llega. Si no, entra Kevin Quevedo por izquierda, Eric Castillo por la derecha y Pablo Guerrero como único punta. Ese es el dibujo que se maneja. Eso sí, ojo con Garay Mota y Luis Ramos, que también pueden tener minutos en el partido. Pero no todo es color rosa en Matute, porque también suena fuerte la limpieza de mitad de año. Sin información que llegó a TV Perú, al no haber competencia internacional, quedando fuera de la Libertadores ante el 2 de mayo, los directivos estarían pensando en prestar a varios jugadores que no tienen minutos. Ahí suenan nombres como el de propio Burlamaqui, o los laterales Carvajal y Montenegro, y por allí Pedro Aquino, que regresaría al Santos. La Roca termina contrato en junio y no habría intención de renovarlo. Volvería a su club, donde veremos si deciden reemplazarlo con algún fichaje de medio año. Si vamos al fixture, porque esto se pone bueno, a Alianza le quedan 6 finales, pero las 3 visitas que tiene son durísimas. La primera es esta ante Grau en Trujillo, luego visitan al Cienciano en Cusco
Después reciben a Sporting Cristal en Matute, luego los Changas también en Matute, y acaban visitando a Cajamarca, pero de Hernán Barcos, ya sabemos qué va a pasar ahí. Mientras que Universitario Deportes no sale del llano, todos sus rivales restantes juegan a nivel del mar. Encima de eso, todos son de media tabla para abajo. El tema es que el fixture de Alianza es como mínimo preocupante. Cualquier tropiezo como ante el Grau puede ser fatal para sus operaciones a pelear de apertura. La lista de convocados que se dio a conocer hay 22 futbolistas, donde como se los avisábamos no está Renzo Garcés por suspensión y tampoco Federico Girotti, que sigue lesionado. Es una lista con variantes, pero sin mucho gol de recambio. Jairo Vélez antes de viajar soltó una frase contundente: contento por ver a Trujillo porque yo jugué acá en Vallejo y vamos con la misma mentalidad que contra el Cusco Fútbol Club. Cada partido es diferente, pero sabemos lo que queremos. El volante tiene razón en que no se pueden confiar porque Grau viene de golear al Cristal y en su casa es complicado. El año pasado, por ejemplo, Alianza ya perdió acá en el Mansiche, así que la historia puede pesar, ya que enfrente tendrán a un Atlético Grau con las pilas recargadas, que si juega como contra los rimenses puede hacer daño a cualquiera. El partido es este domingo a las 3:30 de la tarde, donde veremos si los íntimos aguantan la presión y sacan una victoria que les devuelva la punta del torneo de apertura. Y como se los avisamos en el video anterior, Sporting Cristal recibió un golpazo en Cutervo. Desde el primer segundo ya sentía que no iba a ser una tarde cómoda para los rimenses, porque el local se lo con esa actitud de equipo que sabe que en su cancha no puede perdonar, metiendo presión, empujando con la gente y generando la primera situación con un centro peligroso que obligó a la defensa rimense a despejar como sea. Y aunque el juego se detuvo unos instantes por un problema en la malla del arco celeste, eso no enfrió nada, al contrario, apenas se reanudó, Comerciante siguió insistiendo y Cristal daba señales preocupantes, especialmente en salida, porque Diego Enríquez tuvo un rechazo complicado que dejó la pelota viva y casi termina en gol tras un bombazo de Vilca que se fue por encima, anticipando lo que se veía venir, porque a los 10 minutos llegaría el golpe que nadie tenía en Tiene Celeste, una jugada directa sin mucha vuelta, donde Matías En define con un somerito sobre Enríquez y pone el 1-0 para Comerciantes Unidos, desatando la locura en Cutervo y dejando a Cristal completamente frío, desconectado, como si todavía no hubiera entendido que el partido era de vida o muerte. Y lo más preocupante no era solo el resultado, sino la sensación de que Comerciantes estaba más cerca del segundo que Cristal del empate, porque Vilca sigue encontrando espacios, incluso animó a una chalaca que pasó muy cerca, mientras que los celestes no reaccionaban, no aparecían, estaban dormidos sin ideas claras, con errores en salida y perdiendo duelos en el medio, hasta que de a poco se intentaron acomodarse y generar algo de peligro. Y apareció una de las pocas luces del primer tiempo. Santiago González tuvo su oportunidad, pero la defensa local respondió y luego el rebote no pudo ser aprovechado por Viseu, dejando esa sensación de que cuando Cristal tenía la chance, le faltaba ese último puntín para poder concretar. El partido se iba calentando en lo físico, con faltas, amarillas y un momento clave que terminaría condicionando todo el planteamiento celeste: la lesión de Luis Abraham. Otra vez, obligó al cambio temprano y a modificar todo el sistema táctico, metiendo a Maxwell en Castro en un intento de recomponer la estructura, pero eso terminó desordenando aún más todo el equipo. Por otra vez Vilca estuvo cerca con un remate tras un error defensivo, y ya para ese momento el partido tenía un solo ritmo, el que imponía el local, que encontraba espacios y hacía ver mal al Sporting Cristal. En ese caos apareció una jugada que pudo cambiarlo todo. Viseu filtró un pase preciso para Santi González, quien definió y la pelota pasó rozando el palo, dejando a todos con el grito ahogado. Y poco después llegaría la más clara de todas en el primer tiempo, cuando Cristal les traía un balón en el palo, una jugada que parecía el empate cantado. Mientras tanto, Comerciantes seguía fiel a su libreto, recuperando y saliendo rápido, generando otra contra que terminó en un remate alto de Vilca. De esa manera se fueron al descanso. En el complemento, Cristal salió con otra cara, o al menos con otra intención, adelantando líneas, buscando el empate con más ganas que de fútbol, pero el partido sigue siendo incómodo, trabado. Poco a poco los rimenses empezaron a generar más aproximaciones, primero con un remate de Juan Cruz González que se fue desviado, dejando esa sensación de que el empate estaba muy cerca, especialmente cuando Santi González intentaba desbordar, pero siempre parecía una pierna rival para cortar la avanzada. Los cambios empezaron a mover el tablero, Comerciantes refrescando las piernas, Cristal buscando soluciones con ingresos como los de Cabellos o Mateo Rodríguez. Entonces las ocasiones empezaron a aparecer con más claridad, como ese cabezazo de Viseu que se fue desviado, o el intento de Santi González que tampoco encontró arco. Mientras el tiempo corría y la desesperación crecía, Cristal sabía que estaba dejando pasar puntos importantes. Comerciantes también movía sus fichas, tratando de sostener el resultado, cortando el ritmo, jugando con la ansiedad del rival, incluso llevándose amarillas para cortar los avances rivales, mientras que Cristal seguía empujando, acumulando gente en el ataque y generando centros, buscando por todos lados, pero sin esa claridad necesaria en los metros finales. Y cuando el partido entraba en su recta final,
llegaron las más claras, esas que te marcan el destino. Primero un cabezazo de Santi González que puso el empate, luego con otra ocasión increíble donde Mellán no logró conectar bien y la mandó desviada, dejando escapar una oportunidad clarísima. Y ya en los descuentos apareció la más dolorosa de todos, la de Mateo Rodríguez, solo frente al arco, con todo servido para empatar, pero la pelota no quiso entrar. Increíblemente se perdió esa chance y con ella se fue también la última esperanza de Cristal, porque el pitazo final llegó y los bajopontinos se van mascando la amargura de la derrota. Tras todo lo escuchado, la gran pregunta es, ¿Cristal podrá levantar cabeza después de lo que mostró contra Comerciantes? Porque ojo, no es exageración. Este equipo, si sigue privilegiando la Copa Libertadores por encima del torneo local, perfectamente podría estar peleando la zona de descenso. Y no es hate, ya les avisamos en el video anterior que este Cristal versión 2026 está recordando mucho a aquella alianza del 2020 cuando descendió en cancha. En esa época, los íntimos se metieron una racha larguísima de partidos sin ganar. Y ojo con eso, porque si el técnico C. Ricardo va a priorizar la Copa Libertadores antes que el medio local, podrán darse un chasco tremendo. Ya les avisamos del fixture durísimo que tienen en lo que resta de la apertura. Así que no les quepa la menor duda que si Cristal se mete en ese foso, los hinchas rimenses no se lo van a perdonar a Joel Raffo. Van a ir a quemar directamente la Florida, porque una campaña en la que pelea más por salvar la categoría no se veía en décadas. Y sería un argumento contundente a todos los que afirmamos que este Sporting Cristal con No Sports ha involucionado de una manera que nadie creía. Un equipo que era campeón en año par, que en su momento supo ser subcampeón de América, a bailar a brasileños y argentinos, ahora es un simple remedio en la cancha. Así que ojito, porque si Cristal sigue jugando de esta manera, se puede meter en una crisis futbolística y de resultados gravísima, de esos que te cuesta salir. Por eso preguntamos a los hinchas rimenses de corazón, ¿cómo crees que el Cristal pueda salir de esta dolorosa situación? Ya sabes que los comentarios son tus tuyos. Y como se los veníamos anticipando en el canal, se oficializó en las últimas horas el juicio oral contra el recontraelecto presidente de la Federación, Agustín Lozano. Y es que el día D para el peor dirigente en la historia del fútbol peruano ya tiene día y hora definido, y no falta mucho tiempo. El Poder Judicial programó para este viernes 8 de mayo el inicio del juicio oral contra Agustín Lozano por presunto enriquecimiento ilícito. Todo esto cuando se desempeñaba como alcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape. El juzgado penal colegiado especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Lambayeque dispuso que la instalación de este juicio sea a las 9 de la mañana, mediante audiencia virtual, con todas las partes procesales conectadas de sus respectivas esquinas. El Poder Judicial programó para el viernes 8 de mayo el inicio del juicio oral contra Agustín Lozano como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado cuando se desempeñó como alcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape de la provincia de Chiclayo en la región Lambayeque. El juzgado penal colegiado conformado especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lambayeque dispuso que la instalación de este juicio oral se lleve a cabo desde las 9 de la mañana a través de una audiencia virtual en la que deberán participar las partes procesales involucradas en el caso. Según la investigación fiscal, durante los dos periodos que ejerció el cargo de alcalde de Chongoyape, 2011-2014 y 2015-2018, Lozano habría abusado de su posición al incrementar ilícitamente su patrimonio con la adquisición de muebles, inmuebles, capital social, empresas y otros, apreciándose un desbalance patrimonial de más de 2.8 millones de soles, según la conclusión de un informe pericial contable financiero practicado. La tesis fiscal señala que, para encubrir estos movimientos, el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol habría utilizado como testaferro a 6 trabajadores y 2 familiares. La sociedad futbolística peruana ya tiene marcado ese día en el calendario, porque lo que pase allí podría renacer los cimientos de la Viena como no sabía desde el 2024. ¿De qué lo acusa la Fiscalía? Según la investigación, durante sus 2 periodos como alcalde de Chongoyape, entre el 2011 y el 2014 y el 2015 y el 2018, Lozano habría abusado de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio. Hablamos de adquisición de muebles, inmuebles, capital social, empresas y otros activos. El informe pericial contable y financiero detectó un supuesto desbalance patrimonial de más de 2.5 millones de soles. Y para encubrir estos movimientos, la tesis fiscal señala que el actual mandamás del fútbol peruano había utilizado como testaferros a 6 trabajadores y 2 familiares, gente de su confianza, gente que le prestaba el nombre para poner propiedades, vehículos y hasta participación de empresas. Oh, esto no es cualquier cosita, esto ya huele a organización. Recordemos que Lozano ya estuvo preso. Fue detenido en forma preliminar la madrugada del 7 de noviembre del 2024, con una orden de 15 días por ser señalado como presunto cabecilla de una red criminal llamada Los Galácticos. Según el Ministerio Público,
Esa organización delictiva opera dentro de la propia Federación Peruana de Fútbol. Los delitos que se le imputan son varios: fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos, corrupción y extorsión a clubes como Alianza Lima, Melgar y Cienciano del Cusco por los derechos de televisión con Santa Sports, además de favorecimiento a la reventa de entradas para el repechaje al Mundial de Qatar 2022. Este último punto quemó las redes sociales en su momento. Ahora, la noche se le puede venir negra al reelecto presidente de la federación, porque hay una modificación al Código Procesal Penal que cambia las reglas de juego, ya que, como se los avisamos la semana pasada, no lo juzgarían como un delincuente común, sino como un alto funcionario. La razón: cuando cometió los presuntos delitos, Lozano era intendente de la Policía Nacional del Perú. Eso significa que ya no arriesgaría una condena de 6 años, sino una de 10 hasta 15 años de cárcel. La defensa argumenta que su cargo de intendente de la policía le da ese estatus. La fiscalía, en cambio, pide 6 años y 8 meses por delito funcional. El juez aún no define, y esa clasificación es clave. Estamos hablando de una diferencia abismal, de una pena que podrá ser suspendida a una reclusión efectiva. Y aquí viene otro movimiento de ajedrez judicial. El juez Larius Manay se inhibió, o sea, se apartó voluntariamente porque consideró que ya no era competente tras el pedido de la reclasificación, declarándose incompetente, derivando la causa a un juzgado colegiado, un tribunal con mayor especialización para juzgar altas autoridades. En el papel suena técnico, pero en la práctica significa que el proceso se frena y ahora se traslada a otra mesa. Y como bien saben los que siguen estas mini novelas judiciales, cada traslado es tiempo ganado para el investigado, aunque al parecer la jugada no le salió tan redonda, ya que este juicio oral será la próxima semana. Ahora, ¿esto beneficia o perjudicó a Lozano? Por un lado, supuestamente gana a tiempo, pero por el otro, aunque ya digamos que esto no ocurrió así. Más bien, el nuevo tribunal colegiado acepta la tesis y lo puede juzgar como alto funcionario. La condena podría ser mucho más severa que los 6 años y 8 meses que pide la fiscalía. O sea, por querer alargar el proceso, podría terminar perjudicándose aún mucho más, enfrentando una pena superior a los 10 años. Mientras tanto, la fiscalía rastrea hasta el último centavo. Le piden a la municipalidad de Chongoyape información detallada sobre predios, terrenos rústicos, granjas, viñedos y todo activo a nombre de Lozano. La tesis es que incrementó su patrimonio de manera sospechosa, muy por encima de sus ingresos declarados como funcionario público. No es una fiscalización de rutina, es una reconstrucción de la ruta de sus activos para ver si cuadra o si estamos hablando de una fortaleza construida con dinero oscuro, sucio, cochino, corrupto. Recordemos que Lozano ya fue detenido en noviembre del 2024 en la Operación Los Galácticos, aunque le revocaron la prisión preventiva por decisión de la Sala de Apelaciones. Aunque ojo, el proceso sigue en curso. Las investigaciones no se han detenido ni un minuto, pero el frente más peligroso, al menos por ahora, es el caso de defraudación tributaria, que ya tiene acusación formal y va a ingresar en la etapa de juicio oral. Eso ya está en manos del juez, y la sentencia final puede llegar en cualquier momento. Ese caso es más directo. Ahora, aquí nos hemos preguntado, ¿por qué tan tranquilo Lozano? ¿Ya tendrá su plan B? ¿Cómo saldría el peor dirigente de la historia del fútbol peruano de esta? En el canal bajamos 3 escenarios. El primero, el que muchos hinchas esperan como justicia poética, una sentencia condenatoria firme que lo obligue a dejar la presidencia y la federación. La condena a cárcel, aunque sea suspendida, haría insostenible su permanencia en la videna. Los clubes, los hinchas, hasta sus propios aliados, le pedirían la renuncia. Sería el fin de su ciclo en la videna, y muchos dirían que por fin la justicia llegó al fútbol peruano. El segundo escenario, más novelesco, es que con el cúmulo de investigaciones y la presión social, el desgaste mediático lo termina orillando a una salida negociada o una fuga estratégica del país. Se rumorea en los pasillos de la videna que podría pedir asilo en el extranjero si el riesgo de encarcelamiento se vuelve real. No será la primera vez que un personaje polémico del fútbol peruano busca refugio fuera del país para evitar la justicia nacional. El tercer escenario, el más cínico, pero para algunos el más probable, dado la historia reciente del fútbol peruano y sus conexiones internacionales, es la llamada salida dorada hacia Corrupbol, usando sus influencias y el amparo de su dueño y amo, Alejandro Domínguez. De esta manera Lozano podrá conseguir un cargo en Asunción o una comisión dentro de la estructura de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Desde allí, con inmunidad funcional y lejos del alcance inmediato de la justicia peruana, podrá seguir manejando los hilos del fútbol nacional, protegiendo intereses, mientras un testaferro o un sucesor de confianza maneja la federación localmente. Será una jugada maestra para evadir la justicia nacional sin pisar una fría cárcel, una especie de autogol que le sale a favor. Lo cierto es que la justicia ordinaria ya le respira en la nuca al mafioso Chongoyape, por lo que en algún momento no les quepa la menor duda
tendrá que pagar por todas sus fechorías. Aunque el lado de Lozano no se ve muy preocupado, porque en las últimas horas, casi a la par que le dictaban fecha de hora a su juicio oral, el revendedor colgó un video en sus redes sociales pasándola de puta madre. Es una pichanguita con Mano Meneses y todos los lamezuelas de la federación que le dicen chicheño al mafioso Chongoyape. Sí, sigue sonriendo ahora, jugando la pelotita como si nada, con toda la concha después de haber jodido al fútbol peruano tantos años. Pero veremos el próximo viernes en la mañana y con esa sonrisa de psicópata del que vive en una fantasía total. ¿Será que antes de eso ya se hará fuego al país? ¿Tú qué piensas? Te leo en comentarios, porque somos el único canal que le planta cara directamente a esta federación corrupta de Lozano y de paso te responde con mensajes de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.